Memorias y experiencias de expresidentes y exdirectores de Cáritas Mexicana. Entonces, por favor, vamos a llamar al estrado al padre Armando Flores Navarro, al padre Patricio Serlat Flores, a monseñor Luis Artemio Flores Calzada y a monseñor José Leopoldo González. Un aplauso, por favor. Agua nueva. ¿Dónde está el veneno? ¿Quién nos falta? Padre Armando. Bien, la dinámica va a ser la misma. Cada uno van a tener 20 minutos. Entonces, le vamos a estar aquí contando el tiempo. Para comenzar, vamos con Padre Armando Flores Navarro, que estuvo del año 2007 al año 2011. Adelante. Buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hacen de volver a casa, a sentirme una vez más en familia, en este espacio en el que he caminado prácticamente desde que inicié mi ministerio sacerdotal. Tengo 33 años de ordenado, soy de la diócesis de Zamora. Los primeros 3 años los pasé en Roma estudiando ciencias sociales. Inmediatamente después, al llegar a mi diócesis, me encargaron la pastoral social diocesana. Y a partir de ahí, a la fecha, pues sigo caminando con distintos ritmos y en distintos momentos con más intensidad en este espacio de encuentro de pastoral social y de Cáritas. Me incorporo a este camino cuando Alberto Atié estaba tomando prácticamente la comisión después de suceder al padre Arnulfo, y después de él siguió Toño Sandoval al frente de la comisión episcopal con estos interinatos de Camilo. Y me tocó, después del segundo interinato de Camilo, posterior a Toño Sandoval, estar al cargo de la comisión como secretario ejecutivo y director de Cáritas, estar durante casi 5 años siendo el presidente de la comisión, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, que entonces era obispo auxiliar de Monterrey. En ese periodo lo nombraron obispo de Nuevo Laredo, ahora es arzobispo de Mérida. En ese espacio coincidimos con don Luis Artemio, también en muchas ocasiones, y con otros obispos, algunos que ya están en el cielo y gozando de Dios, y otros que todavía están echándole ganas en sus diócesis. Creo que lo primero que quiero decir es una nota de lo que me queda debiendo Alberto y Toño Sandoval y Camilo, una nota de la memoria. Porque creo que la dinámica de este encuentro se inscribe en la tensión que hay entre la memoria y la profecía. Veo que ahora en este momento es el momento de recordar, de traer al corazón lo que se ha vivido durante 50 años o durante los últimos 30, los que estamos sobrevivientes, para después, por lo que viene el programa, proyectar y ver hacia adelante la memoria y la profecía. Lo que dijeron fue muy valioso, lo aprecio, lo valoro mucho. Creo que, como dijo Camilo, suscribo todo lo que dijeron. Pero creo que la mirada autocrítica y las notas que podamos ir dejando, los que vivimos en determinados momentos, ayudarán siempre a reflexionar o a buscar lecciones aprendidas de nuestro caminar, que son sabiduría. ¿Para qué? Para, si tropezamos con la misma piedra, pues no caer tan grande o tan gravemente como caímos, o si nos encontramos en coyunturas similares, pues también buscar los mecanismos o las formas como superar las situaciones complejas que vamos enfrentando. Yo creo que en el periodo en el que Alberto Atié fue secretario ejecutivo, y él mismo lo dijo, emprendimos la reestructuración de Cáritas. Y efectivamente, yo soy testigo desde la trinchera como responsable diocesano de lo que fue la reestructuración de Cáritas en ese periodo, de la Cáritas mexicana.
Pero también recuerdo que había una tensión en las asambleas, en los encuentros nacionales, había una tensión donde los que estábamos de las diócesis reclamábamos que estaba hacia arriba en la cuestión, en el nivel nacional, todo muy reestructurado, pero que las Cáritas diocesanas necesitaban apoyo, necesitaban comprensión, necesitaban metodología, necesitaban muchos elementos para poder fortalecerse. Es decir, no sentíamos como que ser un cuerpo que estuviera reestructurándose todo, pero naturalmente era un proceso y el proceso comenzó y continúa en el siguiente periodo, donde a Toño le toca encabezar, en conjunto con Monseñor Obeso, que era el obispo presidente, un periodo de una revisión de esa reestructuración interna de la Cáritas, que, como dijo Alberto, comenzó con problemas muy serios. Hablaba de corrupción, pero siempre hay que contextualizar y hay que entender de dónde estábamos viniendo. Veníamos de tiempos muy difíciles, estábamos en tiempos muy difíciles para entender la acción social de la Iglesia, la presencia social de la Iglesia. Había acontecido el terremoto del 85, vino mucho dinero a México, mucho dinero de la cooperación internacional por el camino de la Iglesia, y siempre que hay mucho dinero hay mucha corrupción. Ese es un principio que no falla. Y yo sí creo que si le quieren ir anotando de las lecciones aprendidas, siempre que hay mucho dinero, habrá mucha corrupción, porque cuando hay mucho dinero hay quien dice, este dinero es para mí, y busca la manera de quedarse con él, por las buenas o por las malas. Entonces veníamos del terremoto del 85, estaba el padre Arnulfo, que creo, por lo que he escuchado, un buen hombre que hizo lo suyo y su trabajo lo hizo. A mí me tocó todavía mis primeras reuniones de esta instancia nacional con el padre Arnulfo. Él concluye su oficio, y creo que tuvo muchas dificultades precisamente porque le tocó una buena parte de la gestión y de la rendición de cuentas, que salieron las cuentas cojas con el tema de la cooperación internacional, pues sobre todo en la parte de la Ciudad de México, con el dinero que llegó cuando el terremoto del 85. Nada más creo que conviene contextualizarlo. Entonces viene toda esta etapa de reestructuración que fue buena. Creo que hubo mucha reflexión en el nivel nacional, hubo una distinción y una especialización en los distintos servicios. Se creó el área que se llamaba de justicia y paz. Los temas de Cáritas naturalmente se trabajaron también muy bien con Ricardo Bucio. Estaba Fausto González, que colaboraba con Alberto también. Entonces fue tomando una estructura, pero también, si mal no recuerdo y no me dejará mentir Antonio, también se hizo muy, muy elevado el costo operativo de la comisión, o de lo que era Cáritas Mexicana, de la estructura. Y entonces esto fue lo que vino Monseñor Obeso a tratar de poner un poco de orden cuando le entregan la comisión. Lo primero es hacer viable la comisión, porque no podíamos siempre estar viviendo de recursos que, como podían llegar, no podían llegar. Y entonces a Toño le toca el recorte de personal, le toca una nueva estructura y también nuevos caminos, nuevos itinerarios para hacer viable pues la respuesta a los desafíos que en ese momento se presentaban en la Iglesia. En ese momento yo colaboré, y también colaboré porque también cuando estaba Alberto Atía colaboré, y en distintas cosas. Cuando estaba Alberto, desde la base, desde la asamblea, recuerdo cuando les decía yo, había un trabajo a nivel nacional. Nosotros exigíamos un documento, una reflexión sobre lo que podría ser como una carta de navegación para Cáritas en México. Es de donde surgió el documento del que vamos a hablar enseguida, de Vivamos el amor preferencial por los pobres. En el tiempo de Toño Sandoval seguía el mismo clamor de tener una carta de navegación que profundizara la pastoral social y que fuera una inspiración para que las diócesis, cada diócesis o cada Cáritas pudiera repensarse a sí misma y adecuarse a la realidad que estaba viviendo. Y entonces fue cuando vino todo el trabajo que también fue pedido desde una asamblea, que fue el trabajo del Directorio Nacional de Pastoral Social, que se publicó en ese periodo y que creo que fue un instrumento también en su momento muy valioso, que ayudó mucho a tratar de entender estos temas de los que hablaba Camilo, de la vinculación, de la articulación y otros temas que han salido, tratando de entender la pastoral social siempre en la gran tarea de evangelización de la Iglesia.
En el periodo que me toca a mí va a venir otro documento que también es pedido podemos decir, por una asamblea, el tema de la violencia. Estamos en el 2008-2009, ya estaban muchos escenarios de violencia por crimen organizado en el Nuevo León, en Michoacán, en Chihuahua. Y entonces ahí se pidió una reflexión sobre este tema, se tomó con el Consejo de los Obispos. Y esto dio origen a otro documento que es que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Entonces, creo que en mi experiencia es acompañar estos procesos de reflexión de distintas instancias, como encargado diocesano, después como miembro del Consejo Permanente, después como secretario ejecutivo y director de Cáritas Mexicana, en donde tuve muchas experiencias. Creo que el periodo que me tocó a mí encaminar. Está por aquí Oscar Arias, que fue secretario adjunto, que por cierto me da mucho gusto verlo aquí y recordar que caminamos y compartimos ese tramo juntos como buenos amigos y fraternamente. Y también está Patricio, que era del Consejo Permanente y después fue que continuó los trabajos cuando a mí la iglesia me pidió otro servicio. Yo puedo decir que no presentamos ninguna innovación. Esto creo que es importante porque luego cuando comienza un oficio, tiene la tentación de legitimarse aguas a los que son diocesanos, responsables diocesanos, porque luego nos da el obispo el trabajo del oficio y andamos con muchas ganas, como me dijo el cargado de mi diócesis, oye, ya mandé a hacer unas calcomanías, ¿por qué? Porque no he hecho nada, pero por lo menos para que se vea. No se trata de hacernos notar de que estamos haciendo algo, sino se trata de ubicarnos en el momento que está caminando, el proceso que está caminando, la tarea que nos han encomendado y preguntarnos, Dios, ¿qué me pide a mí en este momento? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que mi obispo me pide? ¿Cómo puedo yo acompañar? Me toca a mí iniciar la comisión cuando se echa a andar la reestructuración de la SEM. No solamente la Cáritas se reestructuró, no solamente se reestructuró la SEPS, sino la SEM también se reestructuró. Y en la reestructuración de la SEM vino todo esto que hoy seguimos viviendo y que todavía no encuentra, a mi opinión, un cauce de salida, que es meter dentro de la comisión todas las áreas que son como afines, buscando un poco no solamente el disminuir, podríamos decir nosotros, el aparato organizativo de la SEM, sino tratar de concentrar más, no dividir tanto las fuerzas ni las energías en una multiplicidad de acciones y en una estructura que resultaba muy costosa y también inoperante. El problema es que no me parece que no se ha llevado a todas sus consecuencias esto y que es una tarea que queda pendiente. Y sin embargo, uno de los principios de la reestructuración es que las comisiones episcopales fueran al servicio de los obispos más que tratar de dirigir la pastoral de las diócesis. Esto fue un principio bastante claro que en ese periodo quisimos respetar así estrictamente. Monseñor Leopoldo es testigo de eso. Él le tocó un buen periodo, un buen trabajo como secretario general de la SEM. Y el tema era precisamente que no tratáramos de responder desde México, desde la sede nacional, a los problemas de las diócesis, que nosotros tratáramos de apoyar a los obispos con reflexiones sobre problemas nacionales para que ellos en cada diócesis, como lo decía Antonio, las violencias en cada lugar son distintas y se encarnan y toman configuraciones distintas, pues que en cada lugar el obispo tuviera elementos de reflexión de la realidad, análisis críticos, elementos de reflexión desde la doctrina social de la Iglesia y también pistas de acción para en el proceso de cada diócesis, hoy le llamamos sinodal, en el proceso de las asambleas diocesanas, de la planificación pastoral, pues se pudieran incorporar y los obispos pudieran acompañar con principios comunes, con referencias comunes, porque venían de un discernimiento. Por eso en ese periodo creo que se publicaron 7 documentos sobre petróleo, sobre los campesinos, sobre VIH, el documento de la paz y otros, el del agua potable, y otros documentos que eran darle a los obispos insumos, que debo de decir fue un ejercicio complicado, pero muy, muy importante, porque era sentar a los obispos, se acordará Monseñor Luis Artemio, que era sentar a los obispos en comunión a meter un tema en la mesa y no nos paramos hasta que hagamos una reflexión sobre esto y nos digan por dónde le damos.
Es decir, no era la ocurrencia del secretario ejecutivo ni lo que él trajera en la cabeza ni su creatividad, sino lo que los obispos iban determinando en un trabajo, me parece interesante, de colegialidad, donde planteaban los problemas, se discernían, siempre había una persona, un experto que ayudaba, que acompañaba, y luego venía la reflexión, ¿por dónde le damos? Así surgieron los documentos de los que hablo y así surgió el documento que después los mismos obispos llevaron la inquietud de la violencia en México a la SEM y posicionaron la necesidad de hacer un discernimiento de todo el episcopado, que derivó en la publicación del documento Que en Cristo nuestro Paz México tenga vida digna. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hubo un trabajo interesante de discernimiento, y que tuvo órganos de discernimiento, de representación, que nos permitían no perder la mirada nada más viéndonos hacia el ombligo, como dice el Papa Francisco, sino ver a México. Y era el Consejo Permanente, que estaba formado por los representantes de las provincias, que nos reuníamos con periodicidad sin perder el ritmo, y que de ahí venían el diálogo, los reclamos, también las tensiones, también las soluciones. Pero también teníamos otro consejo consultivo que comenzó, por lo menos yo participé en él desde los tiempos de Toño Sandoval, donde estaban gentes de distinta coloratura ideológica, y que era muy interesante hablar con ellos. Estaba un don Samuel Ruiz, estaba Miguel Concha, estaba Adalberto Saviñón, estaba Pedro Arellano, estaba... ¿Quién más, Toño? Estaba el padre Manuel Velázquez, heredero de una larguísima tradición del Secretariado Social Mexicano. Estaba el padre Jesús García, también un héroe de muchísimas batallas, en paz descansen los dos. Miguel Concha, también recientemente fallecido. Total, era un grupo de personas con un amor a la iglesia impresionante, que habían sido golpeados. Dijo Toño, terminó hablando de las amarguras que hay en el camino. Pues ellos tenían sus cicatrices porque habían sido golpeados por su testimonio en el compromiso social, que habían sido incomprendidos incluso dentro de la misma iglesia, pero su amor a la iglesia estaba intacto, al grado de que se sentaban. Monseñor Arismendi, me acuerdo que también fue de la comisión, y disfrutaba mucho. Él decía, pues no pensamos igual, pero creo que hay puntos de encuentro donde a partir de ahí podemos caminar. Un poco lo que decía San Juan 23, ¿verdad? No hay que ver lo que nos divide, sino lo que nos une, para poder hacer un camino compartido. Creo que estar escuchando siempre a voces críticas, con un fuerte sentido social, con un sentido profético calado por la historia de sus vidas, nos dio mucha lucidez, mucha claridad y mucha valentía, porque nos la transmitían, nos la comunicaban. Recuerdo que un día hicimos un encuentro donde dijimos, vamos a llamar a los luchadores de la pelea pasada, y fueron muchos ya viejos y muchos que habían llorado sus amarguras con la iglesia por su compromiso social en tiempos difíciles, sus incomprensiones, y hablaron de sus testimonios. Fue algo impresionante, hermoso, conmovedor. Ellos decían, gracias por invitarnos, porque nos sentimos vivos y volvemos a sentir a la iglesia como nuestra madre. Lo comparto porque creo que el tema de la transición de las generaciones en tareas pastorales es importante, porque a veces hay cambios, hay un nuevo encargado de pastoral, entonces borrón y cuenta nueva, va el personal para allá y los que ayudaban ya no ayudan, vamos a abrir nuevas líneas de trabajo, los demás ya no cuentan, y entonces pareciera que la historia se empieza a escribir de nuevo, y eso no ayuda. Eso hace perder la riqueza de las experiencias y de las lecciones aprendidas. Tuvimos, creo, en esa época también el desafío de un tema que ya lo voy a anunciar, de Monseñor Polo, que es el tema de la transversalidad, en el tema del trabajo con las demás comisiones episcopales, y el tema de la subsidiariedad y la solidaridad. Ese tema era muy claro. No podemos hacer por las diócesis lo que ellas puedan hacer por ellas mismas. No nos faltaban cartitas y comunicaciones y peticiones de dinero para el proyecto, no sé qué, de una parroquia, de un obispado, no sé qué. Ayúdenos porque no tenemos para poder... No nos toca. No nos toca. Se generaron los círculos de la solidaridad, primero los cercanos y hasta el final México y después Caritas Internacionalis, pero tiene que haber una gradualidad en este tema de pedir. ¿Por qué? Por el tema de la reestructuración de la SEM.
porque los nudos de la fuerza estaban en las provincias eclesiásticas. Y entonces había que generar y acompañar un trabajo en las provincias para fortalecer Cáritas en las provincias y formar la gran red que tuviera nudos muy fuertes en las provincias, porque en las provincias con problemáticas similares de las diócesis, entonces las diócesis se encontraban ahí iluminación, ayuda, consuelo, compartir experiencias, intercambio fraterno, cooperación y además la fuerza inmediata de las Cáritas parroquiales, donde está la clave. Donde está la clave, la actuación en lo local, donde está la clave, porque es posible el encuentro fraterno, el rostro a rostro, el conocer la biografía y la historia de vida de la persona, y donde podemos asumir una pastoral social o una tarea de Cáritas con un enfoque personalista. La persona, su rostro, su nombre, su vivienda, su historia, su biografía es muy importante. Y entonces la fuerza estaba entonces en las provincias, y por eso desde México mucho respeto, trabajo, acompañamiento, presencia siempre que se requería, pero era mucho animar a las provincias. Y por parte de interna, como les decía, el discernimiento constante con los obispos para poder ofrecer los insumos necesarios en las distintas coyunturas. Me queda un minuto, solamente me tocó a mí el tiempo de una experiencia fabulosa, fue una oportunidad, crecimos mucho, que fue el tema de acompañar fraternamente a Haití después de su terremoto. Entonces, podríamos de esto decir mucho, fue una tarea muy hermosa de trabajo, con el dinero que se juntó en México fue $1 millón, con el trabajo que se hizo desde la SEMA acompañando a los obispos y a la Cáritas haitiana, pero esos temas de cooperación fraterna, de discernimiento, de acompañamiento de las provincias, de reflexión que se cristalizó en documentos, son algunas de las experiencias que les puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Armando, por compartirnos esta experiencia. Continuamos ahora con otro exdirector, el Padre Patricio Setlat Flores. Él estuvo desde el 11 de agosto de 2011 hasta el 29 de abril de 2017. Entonces, adelante, Padre. Muchas gracias. Yo igual suscribo este documento virtual del que ha hablado los hermanos anteriores, y pongo de una vez la firma de todo lo que se ha dicho, ¿no? Me siento igual en casa. Muchas gracias a Monseñor Engelberto y al Padre Francisco por esta invitación y por esta memoria histórica que no es solamente para recrearse, sino también para hacer reflexión y para proyectarse en el servicio a los hermanos, ¿no? Y también me siento doblemente en casa porque estoy en mi provincia eclesiástica, estoy en la provincia de aquí de Yucatán, donde la diócesis de Cancún Chetumal, y aquí con don Pedro Pablo, con muchas batallas y muchas reuniones. Yo no vengo de la familia Cáritas, originalmente vengo de la pastoral social diocesana. En la arquidiócesis está la Cáritas de Yucatán, y está el sacerdote coordinador de la pastoral social, ¿no? Que nos tocó también a buscar ese acercamiento, y entiendo que en este momento igual con el padre Augusto en Yucatán hay muy buenos vínculos. Entonces me tocó después ser animador provincial de la pastoral social, que es lo que me hacía acudir pues con alguna frecuencia a las convocatorias que nos hacían la Cáritas, la pastoral, la CEPS Cáritas mexicana, y igual entré como pitcher emergente, me dijeron que por año y medio, ¿no? Porque el padre Armando fue llamado para ser rector del Colegio Mexicano, y entonces me pidieron este servicio de terminar el periodo de Monseñor Gustavo, ¿no? Entonces, por eso, ya desde antes, el 11 de agosto, pues prácticamente el padre ya dejó para prepararse su ida a Roma, y yo ya me quedé
¿no? Como secretario ejecutivo, pero antes se hizo un bonito periodo de transición porque abril, mayo, junio estuve ya como secretario ejecutivo adjunto con el padre Armando para hacer este proceso de transición y de entrega-recepción de lo que se venía haciendo. Y lo que traté de hacer fue darle continuidad a todo lo que ya dijo el padre Armando, ¿no? Yo sintetizaría esta experiencia en 3 grandes bloques, ¿no? 3 grandes bloques. Es muy difícil, 6 años, ¿no? Porque me tocó terminar el periodo de Monseñor Gustavo, año y medio, y luego cuando fue electo Monseñor José Leopoldo como presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, me pidió quedarme con él como secretario, y entonces tuve todo su primer trienio y casi parte del segundo trienio. O sea que prácticamente estuve 3 trienios, pero sí por partes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pues tratamos de darle seguimiento? Bueno, en primer lugar, en el 2010, bueno, yo entro en agosto del 2011. Entonces, en el 2010 se había escrito, los obispos de México habían publicado esta carta, en Cristo nuestra paz, que México tenga vida digna, ¿no? Pero acuérdense que estábamos en el sexenio del presidente Calderón, donde vino como boom de violencia en nuestro país, y nuestros obispos pues trataron de dar una respuesta pastoral con una mirada de pastores a esta situación de violencia que se vivía en nuestro país, que se vive, pero que se vivía en nuestro país en aquel entonces. Y movidos desde la comisión, eso fue lo que le tocó al padre Armando, se hizo esa reflexión. A mí me tocó estar en este equipo de secretarios que el padre invitó a los animadores de provincia para ser secretarios de grupos, y me tocó estar en esta experiencia de toda una asamblea de obispos extraordinaria dedicada a trabajar este tema, ¿no? Y nos tocó ser secretarios de los grupos de obispos. Bueno, así que me tocó estar también en la asamblea donde se trabajó este documento. Y hubo, tengo que decirlo, muy mala respuesta. Es decir, pasó un año y no pasó nada. El documento se conocía muy poco, ¿no? Y entonces empezamos desde la comisión a generar un poquito de insumos y de materiales para dar a conocer el contenido de esta exhortación pastoral, que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Y así empezamos a dar talleres por las provincias. Y me acuerdo que el primer taller que fui fue a Ciudad Obregón, al presbiterio de Ciudad Obregón, en Sonora, ¿no? Y así estuvimos dándole. Y luego vino el tema de vincularnos con la experiencia de paz de Colombia para empezar un proceso de construcción de paz desde escuelas para la paz, ¿no? Toda la metodología que aquí Toño Sandoval describió, mucha de esa que viene de Colombia, desde la experiencia de CEPS Caritas Colombia, nos transfirieron, enviaron gente. Monseñor Henao estuvo presente, pero también nos mandó a Rosa Inés y nos mandó a su equipo para capacitarnos. Muchos de ustedes estuvieron también presentes en varios de los encuentros de construcción de paz, y luego la experiencia que hicimos en la provincia de Acapulco, de escuelas, de parroquias, donde se formaron centros de escucha, ¿no? Donde teníamos que formar un equipo muy puntual de un acompañante psicológico, de un perito un licenciado que maneje temas de derechos humanos, y un asesor espiritual, que por lo general era el párroco. Entonces tenemos que buscar con la gente del lugar personas que puedan darle este
este cuerpo a estos grupos, estos centros de escucha, ¿no? En la teoría estaba romper el espiral de violencia y de muerte, ¿no? De manera que si atendemos a las víctimas, ¿no? En la teoría está que si atendemos a las víctimas, evitamos que las víctimas por odio, por rencor, ¿no?, se conviertan en victimarios, ¿no? Entonces, esto lo empezamos a hacer con esta ayuda, ¿no?, de Cáritas Colombia y con el apoyo también económico de Cáritas Noruega, ¿no? Entonces, bueno, hubo un trabajo ahí en el tema de paz, ¿no? De poder divulgar, de poder formar, de poder aterrizar proyectos así muy concretos a la luz del contenido de esta exhortación que todavía está vigente y que falta por ser explotada, en el mejor sentido de la palabra, conocida y poder sacarle más fruto pastoral, ¿no? Otro tema que nos mantuvo bastante entretenidos en la Cáritas en este periodo fue que hubo una sucesión de acontecimientos climatológicos adversos y fue atender emergencia tras atender emergencia. Ya teníamos esta emergencia hacia Haití, que les voy a hablar en un momentito, pero de repente el huracán Odile en Baja California, que el huracán Patricia en el Pacífico, Jalisco, en Nayarit, que el huracán Ingrid, que se juntó con otro huracán Manuel, hizo una mega destrucción ahí por Michoacán, ¿no?, en el Pacífico también. Por decir algunos, ¿no? Vinieron muy seguidas, muy pegadas, y ahí con el apoyo de CRS, por aquí está Cecilia Suárez, con el apoyo de CRS sacamos adelante y nos fuimos a las comunidades y fuimos a brindar el apoyo, a sumarnos al esfuerzo. El equipo de emergencia se trasladó a los lugares para tratar de organizar la caridad. Y para tratar de hacer efectivo uno de los aspectos de la Cáritas, que sea ese brazo de ayuda humanitaria de la iglesia, de respuesta rápida y que organiza a la comunidad para responder ante una situación de emergencia, ¿no? Y claro, como se dijo aquí hace un rato, el tema de la asistencia social, para que después venga la rehabilitación, la reconstrucción y después la prevención, ¿no?, como está en nuestro manual herencia de nuestro querido padre Salvador Orteaga, ¿no? Entonces, ese fue otro gran tema, ¿no? El tema de ahí nos pulimos un poquito, mejoramos cosas, fuimos adquiriendo un poco más de expertise a base de golpes y de mojadas, ¿no? Y otro tema que me parece así como de grandes rasgos, pero decirlo también porque creo que marcó este periodo, fue el fortalecimiento institucional. No tanto, bueno, sí hacia adentro, pero sobre todo hacia afuera. Fue un periodo en que, como CEPS Cáritas Mexicana, tuvimos presencia y quisimos tener presencia en las provincias. No logramos todas, pero me acuerdo que estuvimos presentes en reuniones de pastoral social, tanto diocesanas como de provincia, en Tijuana. Estuvimos en Chihuahua, tanto en la ciudad, en Chihuahua capital con la provincia, como en la Tarahumara también estuvimos. Estuvimos en San Luis Potosí varias veces, aquí está Mariana. Estuvimos, bueno, en Obregón para el curso de paz.
En Irapuato estuvimos varias veces, en Celaya. Aquí en Quintana Roo estuvimos varias veces. En Cozumel tuvimos un encuentro provincial de pastoral social. Luego me invitaron a estar en Playa del Carmen en un taller de pastoral social. Luego tuvimos otro en Cancún. En fin, aquí hemos tenido varios eventos a nivel provincia. También estuvimos en la provincia de Acapulco, estuvimos en el Acapulco mismo, estuvimos en Tlapa, en la sierra, con proyectos sobre alimentación y los niños. Estuvimos en el tema de estos talleres también de cultura de paz en la provincia de Morelia. Estuvimos en Apatzingán, estuvimos en Morelia, varias visitas, varios encuentros, ¿no? De manera que quisimos, justamente lo que decía el padre Armando, ¿no? Quisimos que haya un poquito más de cercanía y de servicio de esta instancia episcopal al servicio de las diócesis y de las provincias, ¿no? Quisimos también, pues de alguna manera, pues que se quite esa imagen de una oficina central, pues que la tiene que haber ciertamente una oficina que administre, que ayude, pero que sobre todo sea un centro pastoral de servicio en estos temas a las diócesis y las provincias, ¿no? Hice un PowerPoint que no lo voy a publicar porque va a ser más tiempo, se los dejo en el chat, ese chat tan simpático que se ha creado. Pero prefiero cerrar con lo que me pidió Alberto Arciniaga, de dibujar líneas de por dónde pudiera ir la reflexión y el trabajo hacia los próximos 50 años, ¿no? Miren, yo pienso que como Cáritas, tendríamos que tendríamos que, como punto inicial de lo que quiero decir, tenemos que partir de lo que es nuestra identidad. Digo esto porque el Papa Francisco ahora, el mes de mayo, que recibió a la Caritas Internationalis en su asamblea plenaria, comenzó haciendo una memoria histórica y poniendo acentos en quiénes somos. ¿Quién es Cáritas? Me parece fundamental que tengamos claridad en la identidad y la espiritualidad de Cáritas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y la identidad y la espiritualidad de Cáritas, ¿verdad? Es, como se ha dicho, ese brazo de amor, de servicio, de ayuda de la iglesia a la humanidad, ¿no? Entonces, este tema de identidad y de espiritualidad pienso que es fundamental. También porque tenemos que fortalecernos institucionalmente desde dentro de nuestras cáritas parroquiales, diocesanas, ¿verdad? A veces llegan a las oficinas. Yo he prestado el servicio también de la zona CAMEX, de estar coordinando la zona CAMEX, Centroamérica y México. Y me ha tocado visitar países y trabajar con Cáritas nacionales. Llega gente a trabajar a las oficinas de Cáritas que, independientemente del nivel de su práctica religiosa, no sabe cómo funciona la iglesia. No sabe qué es la iglesia. Su vida de fe es muy pobre. Llegan por un trabajo, llegan por un salario, muchas veces. Entonces, hace falta, ¿verdad?, que quien llegue a trabajar o quien se instale en trabajar o quien se le admita a trabajar pudiera ser formada en su corazón para el servicio. El Papa Benedicto en Deus Caritas lo ha dicho, ¿no? Qué maravilla que Cáritas sea muy competente en los aspectos técnicos que tiene que realizar, ¿no? Que sepa cómo organizar la comunidad y que sepa cómo hacer las cosas. Pero que lo primero es formar el corazón. Formar el corazón. Papa Benedicto, Deus Caritas ¿no? Entonces, lo primero que yo pediría es no perder de vista quiénes somos
¿verdad? Nuestra identidad y nuestra espiritualidad. En segundo lugar, creo que Cáritas tendría que mejorar su capacidad de formar comunidades resilientes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el tema de la gestión de riesgos, el tema de las emergencias, el tema de la ayuda humanitaria, tiene que venir en esto que ya el Papa Benedicto decía, de la parte técnica, ¿no? Formar el corazón del apóstol, formar el corazón del que es ministro de la caridad, pero también formarse en estas expertices, ¿no? Tener experiencia de esta administración y gestión de los riesgos, ¿no? Nos va a tocar combatir muchas batallas en el tema de las emergencias, ¿no? Otro tema, y es un tema muy, siempre lo tocó Alberto Atié, y gracias por decirlo, el tema de la ecología integral. El Papa Francisco nos ha dejado un tremendo documento, una encíclica, ni más ni menos, sobre ecología integral, el cuidado de la casa común. Todo está vinculado, todo está interligado, ¿no? De manera que el tema de la ecología integral es nuestro modo de vivir, nuestra manera de ser, nuestro modo de consumir, ¿no? En ese sentido, felicito al hotel y a la organización, donde se ve muy poco plástico, ¿verdad? Pero tenemos que ser más coherentes. Y un tema, y con esto acabo, el tema de insistir en el tema de derechos humanos, de construcción de paz, de reconstrucción del tejido social, de la participación ciudadana, de la cultura democrática, todo este bloque que se hablaba de derechos humanos, de justicia, de paz, de reconciliación. Y tener en cuenta esta transversalidad. El tema de la incidencia, de la profecía, es un tema que tiene que estar presente. El tema de las comunicaciones tiene que estar transversalmente presente. Y el tema de la equidad también tiene que estar siempre presente, hombres y mujeres con igualdad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Patricio. Bien, pues ahora vamos a pasar con nuestros expresidentes. Vamos a comenzar con un video de Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, el arzobispo de Yucatán. Él no puede estar con nosotros, pero nos manda un mensaje. Muy queridos hermanos y hermanas de la Cáritas de México, les quiero saludar y felicitar con motivo de los 50 años de vida de la Cáritas mexicana. Saben, a mí me tocó participar, colaborar en la vida de la Cáritas mexicana, siendo vocal de la Comisión de Pastoral Social Cáritas durante 5 años, luego 2 periodos en la presidencia de 2006 a 2012 y un nuevo periodo del 18 al 21. Así es que me siento parte de la historia de la Cáritas mexicana y le agradezco a Dios esta experiencia. Cosas que recuerdo particularmente es el documento para la paz, que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, del año 2010. Situaciones que se vieron de emergencias en México o en otros países como en Haití y que la Cáritas mexicana supo responder. Así es que son gratos recuerdos, algunos un poco tristes como las inundaciones de Tabasco, pero al fin y al cabo ocasiones que nos permitieron mostrar toda la caridad, todo el amor que hay en nuestro pueblo por sus semejantes. Sigan adelante con esta obra de Dios y en Él tendrán su mejor recompensa. Dios les bendiga. Bien, creo que ahí también faltó mencionar que es el nuevo obispo presidente de América Latina y el Caribe, entonces recién nombrado. Ok, que viene en otro video.
Bien, pues vamos a seguir con otro expresidente, Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, de la diócesis de Tepic, por favor. Bueno, pues ya son tardes, buenas tardes a todos y me da mucha alegría compartir con ustedes estos momentos. Gracias por la invitación que me hicieron a estar aquí con ustedes. A mí me inquieta siempre cómo conjugar lo que es realmente la evangelización. Ya lo decía por ahí el padre Camilo, lo dice el Papa Benedicto y en fin los papas. O sea, nuestra vida es única y nuestra fe también debe incidir. El evangelio incide en la vida social. Yo creo que en cuanto a documentos, creo que tenemos muchos. Uno muy importante, el compendio de la doctrina social de la Iglesia y las encíclicas sociales y también muchos documentos incluso sobre la Cáritas. Entonces, para lo que decía el Papa, a mí me llamó mucho la atención Benedicto, que ya lo citaba por aquí, nuestro secretario Patricio, dice, parte esencial del Evangelio es el anuncio de la fe, el anuncio de la palabra, el querigma, la liturgia, la vivencia de la fe en la liturgia y la Cáritas. O sea, son partes que no se pueden separar, sino íntimamente ligadas. Bueno, pues quiero compartirles así en breve. A mí me interesaba mucho el aspecto social y me tocó pues compartir, como ya lo había hecho también el padre Armando, con personajes como el señor Samuel, etcétera, con mucha visión y sobre todo pues me tocó en ese tiempo que el presidente era el señor arzobispo Sergio Beso y él por enfermedad renunció. Entonces en asamblea nombramos al señor Talavera y después el señor Talavera murió en el aeropuerto y entonces como faltaba que terminara su periodo, me habla el señor, en aquel entonces presidente, el señor José Guadalupe Rábago, Martín Rábago, y me dice, los del Consejo de Presidencia hemos decidido que tú seas el presidente interino de la Pastoral Social Cáritas. Pero dije, bueno, yo no pedí, pues vamos a hacer lo que se puede. Pero sí me llenó a mí de mucha alegría saber que pues había una estructura, una institución, y bueno, pues nos tocó ciertamente la organización. Estaba el padre Camilo, también de emergente, de un encuentro latinoamericano de pastoral social, que fue muy rico, vinieron muchos obispos y o sea, fue una riqueza grande. Ya estaba el padre, ¿sí, verdad? También, por supuesto, yo también debo estar muy agradecido pues con el padre Armando, quien yo le ha concedido también una visión muy práctica, y bueno, tiene el padre Camilo, en fin. Bueno, pues y por supuesto el padre Toño también me tocó trabajar con él un poco. Bien, entonces esa fue por ser presidente interino. Ya después vinieron las elecciones. Bueno, en el 2006 también me tocó que Adveniat, su colecta anual siempre era para alguna obra social, y en esa ocasión la iban a dedicar a los migrantes en México. Y entonces en ese tiempo ya era presidente don Carlos Aguiar, y me dice, pues necesitan a un obispo allá, y ya pues me envió y fui a Adveniat. Incluso hice porque había que hablar con la prensa, había que hablar con la televisión, pero bueno, inmediatamente como teníamos nuestros peritos en migrantes, era una religiosa, páseme los datos más importantes y todo, y a partir de ahí yo llegué a Alemania y di mi conferencia interesante pues con los medios de comunicación, la televisión, que se difundía en Alemania. Y luego en la misa, por supuesto, solemne, bonita, también
ahí invitaba yo a la comunidad a que nos apoyaran para las casas de los migrantes y esa colecta fue para eso. Se los comparto un poquito como experiencia también que me tocó. Dentro de después ya cuando vino el segundo periodo, bueno, yo terminé el periodo, entonces en la elección, Monseñor Gustavo quedó de presidente de Pastoral Social y yo de Cáritas. Pero creo que tratamos de trabajar juntos y nos tocó lo que indicaba el padre Armando. Nos tocaron las inundaciones de Tabasco. Fuimos también a la atención a Haití. Y también en ese tiempo se empezó a impulsar también la coordinación de las casas de los migrantes. Fueron de las cosas que tuvimos ahí en común. Ahora, ya después, al terminar ese periodo, en la asamblea yo decía que el presidente, bueno, como nuestra experiencia era que el presidente de Pastoral Social fuera también el presidente de Cáritas, precisamente para que hubiera una mejor integración. Y creo que hasta la fecha, pues, se ha logrado. Yo lo que quisiera nada más recalcar es, en nuestro tiempo, pues ya se indicó, se hizo el directorio de la Pastoral Social. Y dentro de ese directorio, a veces como que diferenciamos un poquito la Pastoral Social y Cáritas, pero en realidad, como decía, es toda la dimensión de la fe del Evangelio a la vida social. Pues en el mismo directorio de la Pastoral Social quisiera solamente recordar algunos elementos. Por ejemplo, 2 criterios muy importantes para contemplar la realidad. Primer criterio, la dignidad de la persona humana. Y esto se recalcó mucho ahora en nuestro proyecto global de pastoral. Si ustedes pueden observar por ahí, estamos en una crisis antropológica y ahora más con la ideología de género. Entonces necesitamos el anuncio de la gran dignidad del ser humano. Y cuando hablamos de gran dignidad del ser humano, significa que el ser humano tiene derecho a una vida digna. Ahora que estuvimos en la visita al Límina, me gustó mucho donde trabajó también Polo, Monseñor Polo. Ahora se llama aquel dicasterio Desarrollo Integral del Ser Humano. Desarrollo integral del ser humano, que significa pues desarrollo de todas sus capacidades físicas, intelectuales, pero también del corazón, sus valores éticos, religiosos. Bueno, ahí está todo un campo. Entonces, la dignidad de la persona humana. Y otro segundo criterio, una opción preferencial por los pobres. También se habla ya de nuestro México en ese directorio de la transición democrática como un riesgo. La desigualdad social, el escándalo de la pobreza, una cultura que se transforma, una sociedad plural bajo formas autoritarias, la violencia se generaliza, los derechos humanos una tarea pendiente. Como yo les digo, no es cosa nueva ahorita, sino que ya viene y va entrando en la vida social, pero yo a veces digo que esto lo que hay que hacerlo es realidad. O sea, seguir trabajando en estos elementos que estaban. Después, el servicio de la iglesia al mundo, fíjense, servicio de la iglesia. 1, la dignidad humana, trabajar por la igualdad, el bien común, el destino universal de los bienes, por la doctrina social de la iglesia, la subsidiariedad, la participación, los valores de la doctrina social de la iglesia, la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la caridad, los derechos humanos. Bueno, y al servicio de la persona humana, especialmente los pobres, los excluidos, la Cáritas, atención a los grupos vulnerables, migrantes, encarcelados, enfermos, etc. Llevar el Evangelio a los distintos ámbitos, la economía solidaria, los campesinos, pastoral del trabajo, construir una sociedad fraterna, derechos humanos, ciudadanía, justicia social. Bueno, les indico esto para decir, ahí está en nuestro directorio que sí nos tocó, también en ese tiempo en que estuvimos colaborando. Y después también está la identidad, que ya nos hizo favor de explicarnos Patricio. Pero bueno, insistimos,
Jesús, servidor de los pobres. Amor preferencial por los pobres, un signo del reino. El mandamiento del amor fraterno. Asistencia a los necesitados. Pero también las obras promocionales, no basta la asistencia, hay que promover y liberadoras y transformadoras. Transformación de las estructuras sociales. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, tenemos un gran trabajo. Acciones que se han ido realizando, pues ya las han indicado. Bueno, como decía en mi tiempo, pues sí nos tocó lo de Tabasco, las inundaciones, Haití, y también hubo algunas emergencias, taller de emergencias con el Padre Salvador, y también ahora ya es algo parte del gobierno de los jesuitas, el doctor Hernán Quesada. Nos tocó también impulsar la campaña Esperanza de Vida, con algunas conferencias para para proteger a la gente y para que los que estaban dañados por el VIH-Sida. Incluso tiene un folleto. Bueno, pues eso es un poco el tiempo en que a mí me tocó colaborar en este servicio muy hermoso, muy importante, porque es hacer vida el Evangelio. ¿Qué propongo? Pues que se haga realidad lo que ya está ahí escrito, ¿verdad? Que se siga impulsando, que nos sigamos animando, sobre todo esa parte, no solamente asistencial, sino promocional y transformación de la vida, o sea, que el Evangelio penetre en la vida social. Y solo quisiera señalar en nuestro PGP, que cada rato lo escuchamos, Proyecto Global de Pastoral, tenemos las siguientes opciones. O sea, como compromiso de todos los obispos, por lo tanto, de toda la iglesia. Una opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Segundo, una opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Tercero, una opción por una iglesia pueblo. Lo que decía el padre decía Chusma, pero se oye más bonito pueblo, ¿verdad? Y se oye más bonito lo que dice el Papa, precisamente, pues sí, una iglesia en la que los fieles son parte importante de la iglesia. Es más, son la mayoría. Por lo tanto, es el tiempo de nuestros laicos. Evitar el clericalismo, en donde lo que diga el obispo, lo que diga el padre, no. Juntos, ya se digo aspecto sinodal, vamos a reflexionar qué quiere Dios juntos. Y juntos tomar las decisiones a la luz de Dios, no a la luz de nuestros criterios, sino de Dios, y caminar juntos. Bueno, una opción por una iglesia misionera, en salida. Ahorita que dije esta partecita, por si me queda algún tiempecito, a mí me llamó mucho la atención este documento tan importante, que ya nos dijeron, el del año 2000. Bueno, también que en Cristo nuestra paz México tenga vida. También ya lo había dicho Padre Arturo, nos tocó también en ese tiempo, con todos los obispos, pero al último nos reunimos, me acuerdo de ahí con los misioneros, a darle la última pasadita para que ya se editara. Bueno, y el documento del 2000 decía, por ahí una parte, primero a la iglesia, y cuando se habla de iglesia es jerarquía, ¿verdad? Se decía, dice, nos aventaron al templo, como que nos dan chance, pero allá en el templo. Dice, y al principio pues protestábamos porque la iglesia estaba metida en el aspecto social, ¿no? Los hospitales, la educación, etcétera. Dice, y ahora el gran problema es que ya nos acostumbramos a estar en el templo, puro litúrgico, pura liturgia, y ya nos cuesta lo social. Pero bueno, aquí están todos nuestros laicos, ¿verdad? Entonces, imaginémonos a nuestros laicos bien formados cristianamente, metidos, ¿dónde? Ahí donde están, ahí. Entre los campesinos o ejidatarios, en los taxistas, los pescadores, en la política, en la economía, los maestros, en la educación, ahí, que sea el fermento del Evangelio. Pues ese es nuestro gran compromiso, porque el reino ya empezó aquí, nos dice Jesús. Y ese reino, pues ya lo hemos escuchado, es el reino del amor, de la fraternidad, fratelli tutti. Es el reino de la justicia, es el reino de la paz, de la libertad, de la verdad.
porque hay tanta mentira y a veces hasta en público, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este es nuestro compromiso, trabajar por el reino de Dios. Una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, y una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer lleno de esperanza, alegría y vida alegre. Los jóvenes hoy deben ser protagonistas. Tenemos mucha tarea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor Luis Artemio. Bueno, pues continuamos con nuestro expresidente, Monseñor José Leopoldo González, es obispo en la diócesis de Nogales. Adelante, por favor. Tiempo, porque quedan 10 minutos, a los 35 está el programa. Nada, 20 Está bien, minutos. está muy 20. bien. Muchas gracias por la invitación, Monseñor Engelberto, Padre Francisco de Asís, todo su equipo. Saludo con mucho afecto a mis hermanos obispos, sacerdotes, a cada uno de ustedes. No quisiera yo que pensaran que va a ser una participación de contenido, sino experiencial, para que no pensemos, ay, ¿dónde está la doctrina? Entonces, hago un recorrido y de antemano pido disculpa si no soy muy diplomático. Me toca la reestructuración de la SEM. Secretario de la SEM del 2006 al 2009. En enero del 2006 fui ordenado obispo auxiliar de Guadalajara. Llego a la SEM y entonces me dice un obispo, ahora emérito, arzobispo de San Luis Potosí, te vamos a poner en la terna para secretario y no vayas a decir que no. Porque si ya estuviste en Roma, porque tuve la dicha de estar en Roma trabajando 8 años. Y entonces, cuando me fui a Roma, antes de comentar lo de acá, me fui a Roma en el 93, a propósito de lo que decían de la corrupción. Un gran maestro del seminario, el padre José Rosario Ramírez, el padre Chayo, gran amigo y que en paz descanse, me despedí de él con 36 años de vida y le digo, me mandan a Roma a trabajar al Pontificio Consejo, Justicia y Paz. El cardenal Posada solamente me dijo, piden un sacerdote que hable español. Dije, pues ahí vamos, medio malo hablo, pero ahí vamos para Roma. Y no me supo decir nada más. Y al padre Chayo le digo, padre Chayo, vengo a despedirme de usted. Íbamos caminando por el corredor del seminario menor y simplemente casi ni me volteó a mirar. Que te vaya bien. Muy joven te pusieron a trabajar en el drenaje. Entendí. Y después de 8 años de ver cómo corre el agua debajo del Tíber, comprendí las palabras del padre Chayo. Llego a la SEM y entonces me dice don Luis Morales, no vayas a decir que no. Si estuviste en Roma, de secretario del cardenal Echegaray y del cardenal Bantúan, aquí va a estar fácil. Pues me animó por mi vanidad y pues, vamos a decir que sí. Y entonces ya después que me eligen, oiga, señor arzobispo, pero ¿por qué tanta insistencia? Por 3 razones, que en ese momento pues se cumplía la primera. Estás joven, vas llegando y no sabes de qué se trata. Pues muchas gracias por ese perfil de usted, ¿verdad? Por ese perfil. Y entonces me toca, estaban aquí el padre Armando, como lo mencionó él en Cáritas, me toca animar como secretario el entender lo que se nos dijo en la mañana del triple ministerio de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta y hasta ahorita? Porque en ese tiempo que estuve de secretario, me tocó participar en Aparecida en el 2007, en mayo, y todo lo de Aparecida que coordinó los trabajos el cardenal
de Buenos Aires, entonces Jorge, y todo lo de Aparecida, el cardenal Bergoglio lo lleva a Roma cuando es elegido papa. Entonces hay que entender, la Evangelii Gaudium es Aparecida para el mundo. Es muy importante. A ver si hay tiempo, entramos un poquito por ahí. Pero lo que estoy subrayando es estas 3 palabras, quédensenos grabadas. Y en Aparecida dijimos, hay una separación entre fe y vida. Tenemos un continente bautizado, pero no tenemos un continente evangelizado. Estamos al contrario de los primeros años del cristianismo. Se evangelizaba con el catecumenado durante 3 años y luego se bautizaba. Por lo tanto, teníamos católicos, cristianos católicos de peso completo. Y las 3 palabras hay que unirlas. Y esa fue mi insistencia cuando estuve de secretario, que luego llegué a la SEM, a la CEPS. Entonces, hay que unir la palabra. Es el anuncio del Evangelio que suscita la fe en el corazón de las personas. Y cuando viene la fe, viene la conversión. Que Aparecida habla de la conversión personal, pastoral, estructural, etc. Y ese número 365 de Aparecida dice, hay que abandonar las estructuras caducas. No dice que hay que dejarlas o cambiarlas, abandonarlas. Y el entonces arzobispo de Tunja, muy curioso, Monseñor Castro, dice, miren nomás, el tema de la conversión quedó en el número 365, porque Dios nos pide que durante todo el año estemos en conversión. Cuando es bisiesto, tenemos un día de descanso, ¿verdad? Entonces, la conversión es todos los días. Palabra, sacramento. La fe, ¿verdad?, creída, la llevamos a celebrarla. Pero en América Latina, yo no sé en todo el mundo, y mejor dicho en México, estas 2 partes sí están fortalecidas. Tratamos en la pastoral profética, lo primero que sí se anuncia y se le echa ganas, y la catequesis, y Aparecida el capítulo 6 que nos habla de todos los procesos de iniciación cristiana, y ahora sí vamos a celebrarlo. Pero para mucha gente quiere nada más lo segundo. Yo que estoy ahorita en Nogales, hasta van y me piden una tarjetita que les firme. Señor obispo, fírmele que yo ya tomé las pláticas presacramentales. Pues ¿cuánto me vas a dar? No se crea. Entonces así muchos están pidiendo eso. Se les piden 3 platiquitas y ni así quieren. ¿Para qué? Yo ya me sé todo. No se trata de eso. Entonces, la mayoría pide sacramentos, pero no quiere evangelización. Entonces, el reto de Aparecida fue, tenemos un continente bautizado, ahora hay que correr detrás de los que bautizamos para evangelizarlos, pero no quieren. Y la tercera palabra es vida, que la borramos. La mayoría ahorita en nuestra acción pastoral nos concentramos en las 2 primeras partes, más o menos predicamos, evangelizamos y celebramos. Y en muchas parroquias, pues prácticamente celebrar. Aparecida en el 2007, termino mi gestión de secretario en la SEM y me voy a Bogotá porque me pusieron del 9 al 11 secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y me tocó el impulso de Aparecida. Los obispos, cuando iba a los países, felices porque aventaba yo el caballo encima, pero pues ya me iba a retirar. Qué bueno que les dijo a los padres, porque les dije, miren padres, ustedes qué a gusto. Aparecida nos dio la misión permanente, pero no queremos entrarle. No queremos entrarle porque nos quedamos, la mayoría de los sacerdotes, me tocó un buen crucero, este santuario, y me dedico a los sacramentos porque las flores que sirven para la quinceañera de las 10 de la mañana son las mismas flores para a las 12 del día, a las 5 y a las 7. Y me costaron 100 pesos, pero a todos les cobro por las 5 misas, por las ¿quieres flores? ¿Quieres la lámpara especial, el candil?
otros 100 pesitos. ¿Y quieres esto? ¿Para qué me preocupo yo de la misión si tengo el fin de semana asegurado ya mi sustento? Olvídense de iglesia en salida, olvídense de misión. Entonces me tocó impulsar eso y les decía a los sacerdotes, y entonces el obispo, ay, qué bueno que les dijo así, porque yo les he dicho y no entienden. Pues yo, a ver, si no entienden, todos ya no me van a ver, así que yo ya me voy. Entonces, vida, la tercera parte, vida, y es lo nuestro. El rostro de la iglesia es la caridad. Y solamente se voltea a ver a la iglesia cuando hay sismos, cuando hay tragedias, porque dice, ¿qué está haciendo la iglesia? Nadie se pregunta cómo está evangelizando los obispos. Nadie se pregunta qué programas tenemos. Nadie se pregunta la liturgia, mejorar o no mejorar. Sino que entonces allí está la tarea nuestra de hacer visible el rostro de la iglesia en la caridad y el encuentro con todo el contenido que se nos ha dicho. Y el documento que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, pues ya me tocó también impulsarlo. Del 12 al 18 que estuve como encargado de Cáritas, de pastoral social con todas las dimensiones. Y quiero decirles que un fruto muy bonito que yo aprendí bastante, es interesante decirlo, porque en ese documento me tocó exponerlo en Roma, ahora en la visita a Límina, porque nuestro presidente en un momento criticó que los obispos últimamente están hablando, nunca han hablado. Y ya Monseñor Castro sacó allí como 40 documentos o más de las declaraciones que hemos hecho. Entonces, en ese documento ya desde el 2010, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, los obispos, como han señalado, ya dijimos, el tejido social está descompuesto y tenemos una crisis de legalidad. Ya cada quien hace su ley a su modo y ya cada quien justicia por sus propias manos, y vemos que aquí quemaron a este porque dicen que andaba robando, etcétera. Crisis de moralidad o de ética. A mí ya no me interesa lo que me digan los mandamientos. Yo estoy creando subjetivamente mi propia religión. Entonces, esto lo dimos a conocer, este documento, y fíjense, en 2010 pedimos ayuda para trabajar el tema de la paz y señalamos de ese documento, ya en el 12 que llegué, 4 lugares en que veíamos nosotros violencia. Vamos a ver si podemos trabajar en Guerrero, Michoacán, Nuevo Laredo y la comarca lagunera. No pudimos conseguir benefactores para los 4 lugares, simplemente se consiguieron benefactores para poder entonces en Guerrero implementar, en Acapulco con Monseñor Garfias, la temática de la paz se desarrolló muy bien, como dijo Monseñor el Padre Patricio, ya le dije, Monseñor, bueno, ya le llegará. Entonces ahí nosotros se puso los centros de escucha. Y qué bonito, ojalá que se rescate de parte del pastoral, yo creo que lo tienen. Comenzaron a editar sus folletos sencillos de sus experiencias en Guerrero, de lo que son los centros de escucha. Hermanos, la violencia en esos 4 focos del 12, ¿hasta dónde ha llegado? Ahorita díganme un rinconcito donde digan ustedes, aquí hay paz. Yo que vengo de Sonora, olvídense, toda la situación y más allá en Caborca. Pues quisiera decirles muchas cosas y no sé el tiempo, pero quiero subrayar, si me permiten, algo de la visita a Límina que tiene que ver con esto, sobre todo con el Papa Francisco. Llegamos con el Papa Francisco, 39 obispos del norte de México, y nos dijo, pregunten lo que quieran, incluso pueden criticarme. Ya los obispos con un micrófono ahí en medio se paraban. Gracias, Santo Padre, por el documental de los jóvenes, etcétera, etcétera. Ha hecho mucho bien a los jóvenes. Oiga, Santo Padre, usted habla mucho del clericalismo. Yo creo que eso es un pecado. No, no es pecado, es perversión. Perversión. Por favor, señores obispos. ¿Y desde cuándo que he dicho que llegó la hora del laico y parece que entonces se descompusieron las pilas del reloj y la hora del laico no llega? Entonces, Cáritas, a los 50 años, llegó la hora del laico.
Si la teníamos los descompuestos los relojes, pongámosle baterías. Esa es hacia la perspectiva. Y la hora de la mujer, el protagonismo de la mujer dentro de la iglesia. Eso tiene que quedar bien claro, porque la mujer tiene mucha sensibilidad. Ante un accidente, el niño se cayó y el papá corre a ver pues, a dónde vas. Y la mamá ya sabe, ahí está la medicina, luego, sana, sana. Entonces, el Papa nos dijo eso. Y en la evangelización, en el dicasterio de la evangelización, Rino Fisichella nos recibe así: señores obispos, aquí está la nueva cultura, el cambio de época, aquí está la crisis, el sentido, ¿verdad? Crisis de sentido de Aparecida. Y entonces con esto comenzó a decirnos, los jóvenes de 1 a 30 años nacieron en el mundo digital, no los entendemos, no nos entienden con este lenguaje, entonces hay que usar todos estos medios para evangelizar. Pues traía muchos puntitos, no quiero ya cansarlos, pero simplemente felicitarlos. Y me decía el padre Sarlat, Patricio, que el 2014 celebramos los 40 años de Cáritas, eso también tenerlo en cuenta, y luego no ver Cáritas hacia el futuro como una ONG, sino poner el aspecto de la espiritualidad, la formación de los que ejercemos la caridad. Porque si no, ¿cuál va a ser la diferencia entre Cáritas y otra ONG? La diferencia va a ser que en Cáritas también nos rocían con agua bendita. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a los 4 por estas valiosas experiencias que nos han compartido, estas directrices, y de verdad que pues muy agradecidos. Ahora nuestras directores de las Cáritas diocesanas les van a entregar un presente a cada uno de ustedes.